Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Estamos listos para iniciar Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada en línea. Ella es la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar. Ministra, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. A ver, partamos por lo más peleagudo, pero ayer se mandó la cuña del día, más repetida probablemente en las redes sociales de todo el día, que fue justamente esa cuña de que las personas no le pagaban a las asesoras del hogar porque ellas no querían perder, no tenían un contrato de trabajo directamente con ellas porque no querían perder ser carga de los maridos. A ver, ¿qué fue lo que trató de decir ahí y qué tanto eso refleja efectivamente lo que pasa en Chile? A ver, eso lo reafirmo, es una realidad que tenemos en nuestro país y es que hay muchos beneficios que se entregan a las personas y que de alguna manera se pueden ver disminuidos cuando yo paso a ser un trabajador formal. De hecho, hay un estudio de la Universidad Católica, un estudio muy antiguo, en el que demuestra de qué manera hay ciertos incentivos que están mal puestos. Porque, por ejemplo, si yo soy carga de asignación familiar de mi marido, yo paso a tener toda la atención en FONASA solamente con que mi marido pague ese 7% de salud respecto de la remuneración de él, y en cambio si yo tengo mis ingresos propios, yo dejo de ser carga y tengo que entonces tener un plan de salud en FONASA que es independiente, y así como otro tipo de beneficios que existen a lo largo de todo nuestro sistema previsional. En ese entonces, estamos hablando ya de varios años atrás, se recomendaba hacer una revisión de todos estos beneficios para justamente evitar que hayan desincentivos a la formalidad. Y hoy día vemos lo grave que es no tener a una mayor cantidad de trabajadores formales en nuestro país. Bueno, ese es un punto, yo creo, clave, y que en gran medida esa frase refleja una situación que yo no desconozco que exista, pero mi punto es, ese es un palo, llamémoslo así, esa frase es un palo ¿para quién? Es un palo para, por cierto, la asesora del hogar que, sabiendo que está trabajando y que está teniendo una relación formal, no exige su contrato, pero también es un palo para el empleador que, debiendo obligatoriamente por esa relación de contrato hacer una formalización de esa relación laboral, no lo hace. ¿Cuánto cree usted, cuánto estima usted que esa realidad está o penetra en la realidad laboral de nuestro país? Pero sí es un problema que es muy profundo. Si es un problema que una trabajadora de casa particular o un jardinero, ¿cuántas personas le hacen cotizaciones al jardinero que va una vez a la semana a su casa? O a otro tipo de personas que hacen trabajos esporádicos, cuando eso es lo que debiera ser. Si aquí lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una realidad de sueldos bajos, y esto lo hemos hablado antes, la persona quiere el líquido, porque la verdad es que apenas le alcanza el sueldo para final de mes, entonces que le digan que le van a descontar un 20% para pago de cotizaciones previsionales, cuando además con eso va a perder otros beneficios como el pago de la carga de asignación familiar, como la letra de atención en FONASA. Si una persona que no cotiza tiene una atención en FONASA garantizada, en cambio una persona que cotiza algunas veces le toca hacer un copago porque ya está sobre un determinado monto. Entonces, esta acá es una realidad que como país nosotros tenemos que revisarla, y lo que nos ha ocurrido es que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, después de toda la oposición que hubo a que los independientes, quienes emitían boletas de honorario, empezaran a cotizar, que durante esta crisis, afortunadamente, tienen cobertura en materia de salud común y salud laboral y han podido acceder a licencias médicas si es que se hayan enfermado. Y eso fue exclusivamente porque desde el año pasado están obligados a cotizar. Entonces, este es un tema que es una revisión que hay que hacerle al sistema y que es muy profunda y que tiene diversas causas, y que claramente el hecho de que nosotros tengamos un 30% de trabajadores informales en nuestro país, es decir, que no tienen ningún tipo de cobertura, implica un desafío enorme en materia laboral y previsional
¿qué tenemos que hacernos cargo? Porque dentro de ese 30% informales tenemos personas con muy altos ingresos y tenemos personas que están en una línea de subsistencia, como podría ser eventualmente algún vendedor que vende en la calle, por ejemplo. Pero tenemos también personas que no están dentro del sistema y que tienen ingresos bastante más altos. Entonces, esto acá no hay que hacerse el ciego frente a una realidad que nosotros en nuestro país la conocemos hace muchísimos años y que tenemos que hacernos cargo e ir revisando que los subsidios y los beneficios que entrega el Estado en todos los órdenes de cosas vayan alineados con una potenciar la formalidad y el pago de cotizaciones previsionales para asegurarnos que después haya cobertura en situaciones como esta. Estamos conversando con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Yo no solamente creo que existe esa realidad, pero existe también otra, que también es informal y que es lo que históricamente se conocía como imponer por el mínimo. El empleador, particularmente también en situaciones de empleo informal, particularmente en el caso de asesoras del hogar, se le planteaba, mire, yo puedo pagarle la imposición completa, si usted quiere, pero le puedo pagar también por el mínimo y usted tiene más plata líquida todos los meses. Y esa opción para un país que, como usted lo acaba de decir, paga bastante poco en ese tipo de empleo, tenía mucha gente seducida para justamente no tener ese tipo de formalidad. Claro que cuando jubilaba o cuando tenía la necesidad de acceder a algún beneficio producto de su pensión, bueno, no podía. Esa realidad que existe, cuénteme un poquitito. ¿Cuántos proyectos de ley, ministra, se han presentado para combatir exactamente lo que usted está señalando? El que no se le imponga porque prefiere estar como carga del marido y el imponer por el mínimo. A ver, la realidad de la imposición por el mínimo es una realidad que está basada en algunos mitos, como por ejemplo que antes, en el antiguo sistema, efectivamente daba lo mismo por cuánto uno le cotizaba a la persona durante su vida activa, porque lo importante era cotizarle los últimos meses de su vida, cuando ya se iba a pensionar, por el tope, y de esa manera nosotros construíamos una pensión muy alta, a pesar de que en verdad nunca se había contribuido. Esa fue una de las razones por las cuales el antiguo sistema de pensiones se resultó inviable, porque si yo toda mi vida había aportado por 100.000 y en los últimos 36 meses aportaba por 1.000.000, la verdad que se generaba un desequilibrio bastante fuerte. Pero además también por otros mitos, como por ejemplo respecto de todas las trabajadoras de casa particular extranjera, que les han señalado que y que hay personas que lo dicen con mucha propiedad, que es absolutamente falso, que esas cotizaciones previsionales se pierden porque después no van a tener ningún beneficio cuando se devuelvan a su país, cuando es absolutamente falso, porque nosotros tenemos convenios con prácticamente todos los países de la región, y estos convenios vienen de los años 90, cuando fue el retorno de la democracia, y que por lo tanto estos convenios lo que significaban era una protección a los chilenos que habían salido, porque habían trabajado durante muchos años fuera de Chile y después volvían a nuestro país y tenían que tener derecho a lo que habían contribuido. Bueno, nosotros tenemos esos convenios también con prácticamente todos los países de la región y por lo tanto se garantiza que todo lo que se ha ahorrado para la pensión en nuestro país con posterioridad va a poder ser entregado como pensión a pesar de que ya no estén viviendo en Chile. Y aquí entonces un tema que es muy profundo, que más que de proyectos de ley, implica un conocimiento del sistema previsional que afortunadamente llevamos ya una cantidad de años discutiendo los medios de comunicación y hemos podido transmitir esto de manera mejor para que la gente entienda bien cómo funciona, que tenemos que seguir haciéndolo y esta crisis nuevamente nos ha demostrado lo importante que es aquello y de tomar conciencia que todos los sistemas sociales tenemos que construirlo en base a que el aporte personal, el contribuir al sistema debe ser algo valorado y que por lo tanto no puede ser que a alguien le convenga más, entre comillas, estar en la informalidad que estar con cotizaciones previsionales. Eso me parece perfecto, ministra, pero mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué no ha habido un movimiento?
lo suficientemente serio, con voluntad política del Ejecutivo, con urgencia si se quiere, para corregir un problema que resulta que usted dice que tiene una envergadura enorme, solamente cuando enfrentamos esta pandemia que aparece, esta situación de informalidad en tabla? ¿Por qué no se hizo algo al respecto? O si es que se hizo algo al respecto, me gustaría conocer en qué consistió ese intento de sincerar la situación laboral que estaban viviendo los chilenos en función justamente de lo que eventualmente podía pasar en una circunstancia como esta. No necesitamos una pandemia para reconocer ciertas cosas que nosotros hemos hecho. El problema es por qué no hemos estado discutiendo corregir esta situación directamente. Pero es que sí se ha estado haciendo. Sí se ha estado haciendo y, por ejemplo... Por eso le pregunté, ¿dónde? ¿Qué forma? Lo que pasa es que más ¿qué que forma cambios concreta legales, se ha hecho? más de cambios legales, el cambio más importante fue la incorporación de los trabajadores a honorario al sistema de la seguridad social, que eso fue el año pasado, que fue una ley que venía postergándose desde el año 2008 con la aplicación. Y el año anterior, el presidente de la República, con mucho sentido de urgencia, dijo: esto acá no se puede seguir postergando y tenemos que aplicarlo. Y con toda la oposición que hubo de los trabajadores que emiten boletas de honorario. Pero que yo creo que hoy día, cuando ven que tienen cobertura en materia de salud, en una pandemia como esta, tanto en materia de seguridad laboral como en materia de salud común, se tienen que dar cuenta que hubo un beneficio que fue bastante palpable, que es tener derecho a licencia médica en estos periodos. Y esa es una ley, porque eso había que corregirlo por ley, que es una de las iniciativas más importantes. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, muchos procesos administrativos, y esto acá es más bien administrativo y de fiscalización, que se han hecho. FONASA en un momento hizo un registro en el cual hizo cruce respecto de los RUT, de personas que tenían ingresos registrados en distintas vías administrativas con aquellos que figuraban como carga, y se produjo una especie de limpieza de las bases, porque necesitamos que la gente esté cotizando para que pueda tener derecho a estos otros beneficios. Y así también se han hecho otros trabajos y que se han hecho en otras oportunidades que principalmente tienen que ver con temas administrativos, porque son temas de fiscalización. Pero dicho sea eso, si nosotros seguimos pensando que o entregando información que no es la correcta y dando a entender que es mejor no cotizar, porque me da lo mismo si cotizas o no, porque total después la pensión que te va a entregar el Estado va a ser una pensión mayor a que si tú hubieses cotizado, y cosas que uno lo oye de manera bastante reiterada en distintas partes, la verdad que es muy difícil, y esto acá es un tema que tenemos que cambiar como sociedad. Pero ahora también tenemos que avanzar en algo que también nosotros estábamos pensando y estábamos viendo de qué manera podíamos llegar a eso, que es de qué manera podemos ir formalizando para fines de seguridad social a otros grupos que hoy en día no tienen cobertura. Y me refiero, por ejemplo, a los feriantes, que si voluntariamente no hacen cotizaciones, la verdad que no están obligados a hacerlo, o los taxibuses, o los choferes de colectivo, o por ejemplo los pescadores artesanales, que han tenido siempre la posibilidad voluntaria de hacerlo, pero vamos a tener que buscar mecanismos también para que tengan cobertura en periodos como estos, y eso va a ser entonces a través de una ley que va a ser obligatoria, y tenemos que entender qué es lo que cómo tenemos que avanzar como país. Estamos conversando con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ministra, déjeme llevarla a otro tema que también ha causado bastante escozor, porque hay ciertos cabos sueltos y hay ciertas situaciones que probablemente no están lo suficientemente claras, que es la manera, de alguna manera, de compensar esta baja eventual que se pueda tener en los salarios por despidos o por todo eso, a través del dinero de los fondos de pensión, de los fondos de desempleo. ¿Se reponen estos fondos de alguna manera? ¿Los tiene que reponer el mismo trabajador? ¿Los repone el Estado? ¿Cómo opera el sistema para usar estos fondos de desempleo? ¿Y de qué manera se pueden eventualmente reponer o no se van a reponer? Lo primero que hay que tener súper claro es que el fondo de cesantía es un fondo que se construye en base al aporte prioritariamente del empleador. Es el empleador quien pone la mayor cantidad de recursos mes a mes para este seguro de cesantía. Los trabajadores, solo aquellos con contrato indefinido, no los con contrato a plazo fijo, también ponen una parte, pero que es bastante menor. Si la cotización es de un 3% completa, el trabajador con contrato indefinido
solo pone un 0,6. Y eso es para, primero, tener claro que estos no son recursos que hayan ahorrado los trabajadores, son recursos que los empleadores mayoritariamente han constituido para este seguro, y el Estado también ha contribuido. Hay una cuenta individual y hay un fondo solidario, pero ambas fuentes de financiamiento son mayoritariamente de cargo del empleador. Y esto se creó el año 2000, pensando justamente en que hubiera una especie de fondo creado por los empleadores que me sirviera de fondo indemnizatorio en caso de algunas causales de despido. Eso es lo primero, para dejar muy claro. Segundo, efectivamente se van a usar estos fondos. Estos fondos son para casos de desempleo. Y vamos a tener una situación en la que no queremos que haya desempleo, pero que va a ser muy parecido. Es decir, vamos a tener personas que van a estar imposibilitadas de trabajar y que le vamos a pedir a su empleador que no los despida, que no firme un finiquito, pero que esta resolución de autoridad que obliga al cierre de las faenas o de las actividades productivas me sirva como instrumento para cobrar ese seguro de cesantía que yo habría podido hacer uso de la misma manera si es que a mí me hubiesen despedido. Y por cierto, y no hace una diferencia, ministra, el que estemos en una situación, porque yo estoy convencido que haber escuchado las discusiones cuando se estaba planteando eso del fondo de cesantía, y no creo que se haya contemplado, usted me podrá corregir, pero no creo que se haya contemplado nunca una situación como la que estamos viviendo, de índole planetaria, con cuarentena obligada por tiempo indefinido, que eventualmente haya que recurrir a esos fondos sin que esos fondos tengan, que esa es la pregunta que se plantea a las personas, que esos fondos tengan la posibilidad de ser resarcidos después por esta situación de fuerza mayor absolutamente inédita. Es que lo que pasa es que tiene toda la razón, nunca se previó que esto se iba a usar para una finalidad así. Afortunadamente teníamos cerca de 9.000 millones de dólares, con los cuales nos podíamos hacer cargo de parte de este gran problema, que son fondos que podíamos destinar de una manera bastante rápida. Ahora, en resarcir los fondos, por supuesto, porque este fondo se construye mes a mes con las cotizaciones que enteran los empleadores y seguirán con la obligación de seguir enterándolo. Por lo tanto, vamos a hacer un uso bastante intensivo durante estos meses, pero luego, producto de las cotizaciones previsionales, volveremos a tener el mismo fondo, y esta es una cotización que es de exclusivo cargo, como ya le planteé, en su gran mayoría de cargo del empleador. Sí, el Estado, pero ministra, además, va a complementar con 2.000 millones de dólares el Fondo Solidario, el Seguro de Cesantía, que en definitiva es para aquellos trabajadores de menores ingresos que no tienen suficientes recursos en su cuenta individual, porque los trabajadores de mayores ingresos tienen muchos recursos en su cuenta individual y van a poder entonces ellos sortear esta primera parte sin hacer uso del Fondo Solidario, y luego claramente sí lo van a tener que usar, y el Estado va a poner para poder mantener la suficiencia del fondo. Eso me interesó mucho, sobre la última parte, porque aquí hay, llamémoslo de la siguiente forma, le voy a hacer una caricatura absolutamente ridícula, pero que sirve para hacer la pregunta, que es, supongamos que hay solamente dos tipos de trabajadores que tienen un promedio de edad, llamémoslo así, de 35, 40 años de edad, y otro que son las personas que están a 2 años o 3 años de jubilarse. Para ello, para esas personas que van a utilizar y que eventualmente van a utilizar el fondo de desempleo ahora, ¿cuál es el tiempo que tienen para poder resarcir aquello que van a utilizar de su fondo de desempleo cuando eventualmente lo van a necesitar más adelante? O si es que son desempleados antes de su jubilación. A ver, lo que pasa es que el hecho de que yo haya hecho uso de los recursos de mi cuenta individual, por como quedó la ley, que es una ley que lo que estamos buscando realmente es proteger, no me va a eliminar la posibilidad de recurrir si yo después quedo desempleado, porque va a estar el Fondo Solidario. Se establecieron 2 reglas que son súper protectoras para los trabajadores. La primera, que el hecho de que yo haya hecho uso durante este periodo no va a obstar a que lo pueda usar en un periodo inmediatamente posterior en caso de que yo sea desvinculada y cumpla con los requisitos para poder usarlo. Eso es lo primero. Y el Estado va a poner los recursos necesarios para poder mantener la suficiencia del Fondo Solidario, estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Y lo segundo, que es algo que es más importante, sobre todo para los trabajadores
que después sean despedidos por alguna causal que dé derecho a indemnización. Esto acá la gente que es trabajador y que ha hecho uso de su seguro de cesantía lo sabe muy bien. Con cargo a la cuenta individual, mi empleador imputa la indemnización por años de servicio cuando me la debe pagar. Si yo no tengo fondos en mi cuenta individual porque ya me los consumí en esta crisis, mi empleador estará obligado a pagarme la indemnización completa y no podré imputar a lo que ya ha puesto en mi cuenta. ¿La indemnización por año de servicio sigue teniendo tope 11 años? O sea, son las reglas generales. Por eso le pregunto, sigue teniendo tope 11 años, ¿no? Sí, o sea, una ley del año 80. Sí, no sé, solamente para ver si es que básicamente el punto, ministra, es qué tanto uno hace para situaciones absolutamente excepcionales, hace medidas o toma medidas también absolutamente excepcionales, en algunos casos fuera de la caja, en algunos casos países que usted probablemente conoce mejor que yo, en algunas partes han hecho cosas que están total y absolutamente fuera de la norma porque entienden de que esto es una situación fuera de la norma. Hasta ahora, absolutamente fuera de la norma. Esto es hacer uso, esto es que los trabajadores puedan hacer uso de los fondos del seguro de cesantía sin que haya un finiquito y por lo tanto protegiendo que terminada la crisis mantengan sus relaciones laborales, haciendo que durante todo este periodo los trabajadores sigan pagando las cotizaciones previsionales para que tengan la cobertura, permitiéndole la posibilidad de que no se impute el tiempo que ya se ha consumido por si después llegan a tener una situación de cesantía, evitando que se pueda descontar de estas platas que ya van a haber consumido una eventual indemnización de perjuicio. Si lo que pasa es que no todos los países contaban con un ahorro tan significativo, y en este sentido yo siempre he hecho un reconocimiento a la política de seguridad social que se ha desarrollado en nuestro país desde los años 2000, incluso antes, que ha sido una política sostenida que nos ha permitido poder enfrentar esto con una situación que es bastante distinta a la de otros países. Y es por eso que nosotros podemos tener esta herramienta en la cual podemos echar mano de manera que es tan beneficiosa para los trabajadores. O sea, raya para las fuentes de empleo, porque nosotros vamos a necesitar, después de esta crisis, que los empleadores puedan seguir entregando trabajo para poder salir adelante. O sea, raya para la suma, ministra. Usted dice y asegura que las personas que usen para este momento inédito los fondos del seguro de desempleo, eventualmente, dice usted, van a tener repuesto ese fondo que ellos utilizaron, o solamente lo van a tener que rellenar en la medida que tengan la suficiente cantidad de años para que seguir trabajando y que vaya llenándose solo. A ver, los empleadores van a seguir aportando para este fondo, y si yo no tengo recursos suficientes en mi cuenta individual, yo voy a ir al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, que me va a pagar las prestaciones. Ahora, las reglas que estamos usando para usarlo ahora son reglas sumamente flexibles, muy distintas a las del seguro de cesantía en tiempos ordinarios. En tiempo ordinario yo tengo que tener al menos 12 cotizaciones o 6 cotizaciones si soy trabajador indefinido o si soy trabajador a plazo fijo. Tengo que tener un tiempo mínimo de afiliación, una densidad mínima de uso del seguro. Para fines de usarlo en esta contingencia se han rebajado los requisitos a solo 3 cotizaciones, a tener 2 cotizaciones en 6 meses, pero cuando lo volvamos a querer usar para fines de desempleo, se vuelven a usar las reglas generales, que son las mismas que hemos tenido hasta ahora. Sí, eso va a ser absolutamente, y no va a ser incompatible el haber usado con haber tenido acceso. Ya, pero entonces, en términos prácticos, le entiendo perfectamente bien. En términos prácticos, lo que usted está diciendo es que esto va a seguir el ritmo que llevaba anteriormente una vez que pase esta pandemia, y si es que se alcanza a llenar porque tienes la edad suficiente para llenarlo bien, si no, no. No, le estoy diciendo que los empleadores van a seguir haciendo sus cotizaciones. Por supuesto, y sí. El Estado... Pero hay un hoyo, digamos, hay un hoyo de base, digamos. Es que lo que pasa es que el Estado va a suplir con $2.000 millones para el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, y si los trabajadores no tienen ya recursos en sus cuentas individuales, si los llegan a despedir, lo que va a ocurrir
es que el empleador va a tener que pagar la indemnización por años de servicio de manera íntegra, sin poder imputar a la cuenta individual, que es lo que se hace hoy en día. Y por lo tanto, cuando yo tengo recursos en mi cuenta individual primero, se imputa a mi indemnización por años de servicio, Sí. y voy a tener los beneficios con cargo al Fondo Solidario según ese sentido. Ministra María José Saldívar, muchas gracias por este contacto, que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona,